Esta mañana he titulado el mensaje Verdades que incomodan, verdades que incomodan. Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. Por favor, abra su Biblia y vamos a leerlo. Mateo 14, del 1 al 12, es el relato de la muerte de Juan el Bautista. Dice así: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y le había metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Señor, en esta hora queremos pedirte que nos guíes en la meditación de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu purificando nuestros corazones y dándonos entendimiento para tener esa luz que da tu palabra, Señor, y ordenar nuestra vida a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, con esta historia quiero contarles una noticia, casi chisme, afinen el ruido, de un gobernador que era hermano de otro gobernador. Y el primer gobernador fue a visitar la casa de su hermano y se enamoró de la cuñada. Empezaron a coquetear y después tuvieron que ver, se comprometieron íntimamente. Y él le dijo: divórciate de mi hermano y vente conmigo, cásate. Y dice: pero tú estás casado también. ¿Qué le hace? Yo me divorcio de mi esposa, tú te divorcias de mi hermano y nos casamos porque yo te amo. Y dijo ella: pues yo también siento que te amo. ¿Y qué creen que hicieron? Cada quien se divorció y se casaron. Y entonces un predicador le dice: no está bien lo que estás haciendo. Y al primer gobernador no le gusta que un predicador vaya y le cuestione su decisión, y no hace caso. El predicador va de nuevo y le dice: oye, lo que estás haciendo es incorrecto. Pero ustedes pueden entender que un hombre que no tiene a Dios en su corazón, pues ¿qué va a hacerle caso a un predicador? Entonces ahora el predicador toma las redes sociales y publica el delito de este hombre, y como lo publica en redes sociales, entonces este gobernador lo toma preso y lo encarcela. Este primer gobernador tiene nexos con el narcotráfico y tiene hasta sicarios. Lo encarcela y se queda con la mujer.
Y simplemente, hermanos, les estoy contextualizando la historia de Herodes Antipas con su hermano Herodes Felipe, hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue aquel que mandó matar a los niños, ¿se acuerdan? Cuando Jesús nació, todos los niños de 2 años para abajo y los mandó matar. Era Herodes el Grande, el cual tenía todo el territorio de Palestina bajo su dominio, como delegado de Roma. Pero cuando muere, antes de morir, Herodes el Grande deja a sus 3 hijos el territorio, casi todo el territorio, porque eran 4 partes, les deja 3 de sus hijos y a todos les pone Herodes. Es como los 3 García, que todos son García, nomás que uno es, ¿cómo era? Luis Antonio, y el otro era José Luis, y el otro era Luis Manuel, una cosa así, y todos eran Luis, y todos eran García. Aquí todos eran Herodes. Por eso no hay que confundir las historias en la Biblia. Herodes el Grande fue en el tiempo cuando nació el Señor Jesús. Y luego tuvo a Herodes varios. Pero aquí lo que nos importa es que uno de ellos era Herodes Antipas y el otro era Herodes Felipe. Y Herodes Antipas estaba casado y Felipe estaba casado, y sucedió este romance en una visita, y eso fue lo que hicieron. Y la mujer de Felipe se llamaba Herodías, dejó a su esposo, que era hermano del cual se enamoró, y ahora se fue con Antipas, y Antipas se divorcia de su esposa, que por cierto, la primera esposa de Herodes Antipas era hija del rey de Arabia. Y esto que hizo Antipas trajo un gran problema y grandes consecuencias, como vamos a ver. Termina en una tragedia todo esto, y el rey de Arabia hace guerra y derrota a Antipas. Claro, la historia contiene otros elementos que vamos a ver en esta ocasión, y vamos a deshebrar esta historia para extraer estas enseñanzas claras y contundentes. Así que, con ese contexto que ustedes ya saben, ahora leemos que Herodías, la primera esposa de Felipe y ahora esposa de Antipas, está ya en el palacio con Herodes Antipas, pero a ella le molestó sobremanera que este predicador llamado Juan el Bautista estuviera muelle y diciendo que estaba mal y que era pecado y que habían actuado contra la ley del Señor. Y Juan el Bautista se levantaba y decía: porque allá en Levítico 18 y allá en Levítico 23 has descubierto la desnudez de tu hermano por cuanto te has acostado con la mujer de tu hermano, y esto es repudiable delante de los ojos de Dios. Arrepiéntete y corrige. Pero ante tanto poder, un hombre no puede corregirse, no va a tener la humildad, mucho menos si es alguien que no adora verdaderamente a Dios, no va a hacerlo. Y la mujer Herodías era una mujer que se compara, hermanos, si usted ha leído de la malvada Jezabel en el Antiguo Testamento, Herodías parece ser la reencarnación de Jezabel en el Nuevo Testamento, y Acab, que era el esposo de Jezabel en el Antiguo Testamento, parece ser la reencarnación ahora en Herodes Antipas, porque las mismas características tiene uno y el otro. En el Antiguo Testamento Jezabel era una mujer malvada, diabólica, asesina, rencorosa y vengativa, y así era Herodías. En el Antiguo Testamento Acab era un rey que no tenía carácter, dominado por la esposa, un rey temeroso de todas las cosas menos de Dios, y así era Herodes Antipas. Y Herodías tenía una hija, se llamaba Salomé. ¿Cómo se llamaba? Salomé. Y entonces Salomé era una muchachita, dicen los expertos, los eruditos, que una muchacha más o menos como de unos 17, 18 años, esbelta, buena figura,
Y mientras Herodes Antipas tenía una fiesta porque celebra su cumpleaños, dicho sea de paso, es la única fiesta de cumpleaños que se menciona en el Nuevo Testamento, y terminó mal. Están allí echando baile y echando copa y otra copa y otra copa, y ya se empezaron a poner todos muy borrachines. Se sienta ahí a la mesa Herodes Antipas, y cuando ya todos los demás, los compadres, los amigos, todos los demás políticos, la gente de importancia, ustedes saben esas fiestas, y de repente dice Herodías: deberías, hijita mía, deberías aprovechar tu belleza y todo eso, y mira, te voy a vestir con un vestidito así, seductor, con algo sexy, para que vayas y hagas uno de esos bailes que tú sabes hacer, y ya échales ahí un baile y a ver, vamos a ver qué resulta, porque lo que queremos es la cabeza de ese predicador llamado Juan el Bautista, que ya me fastidió de que se esté metiendo en mi vida. Y entonces la muchacha, instigada por su madre, instruida por su madre, va y empieza a bailar ese baile de Medio Oriente, seductor, y estos embriagados, y estos sintiendo ya esa emoción con el alcohol y todo eso. Se emociona Herodes, parece que se emociona al ver el baile de esta jovencita que era su sobrina y a la vez su hijastra, y ahora se emociona. Y cuando un hombre está así, alcoholizado y está emocionado, puede hacer una propuesta y promesas con un abanico amplio, y dice: muchacha, pídeme lo que quiera. Oigan, le voy a conceder a esta muchacha lo que quiera. ¿Sí o no? Sí, hazlo. Dime, ¿qué es lo que quieres? Pero ya Salomé había sido instruida por Herodías, y le dice: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Se queda Herodes así, porque lo tenía en la cárcel, y le dice a los sicarios que le corten la cabeza, aunque él tiene esa resistencia, porque le tenía al pueblo, porque consideraban a Juan un gran hombre, un gran predicador, respetado en todo Israel. Pero cuando Herodes evaluó qué le daba más vergüenza, más pena, más miedo, quedar mal con sus invitados y echarse un pleito con la mujer, y quedar mal con la muchacha, quedar mal socialmente, eso contra la conciencia moral de hacer algo incorrecto, de estar contra la ley de Dios, de aventurarse a matar a un hombre de Dios, todo eso lo puso en balanza y le dio más vergüenza, pena, miedo quedar mal con el hombre que quedar con Dios, y pidió que le cortaran la cabeza y le cumplieran el deseo a la muchacha, y le trajeron en un platón, la cabeza del predicador. La muchacha recibe, eso hermanos, eso es de sicario, ¿no es cierto? Hoy lo hacen, hoy mandan un dedo, una oreja y hasta la cabeza de alguien, y la ponen en unas bolsas negras y la avientan como si fuera basura, un cuerpo ahí. Pues eso era Herodes. Y le presentan la cabeza de Juan el Bautista a esta muchacha, y esta muchacha se la lleva a su madre, a Herodías, y Herodías la recibe con una sonrisa diabólica, perfeccionando su venganza y pensando que se había quitado de encima esa culpabilidad por haberse deshecho del predicador. Pero no sabían lo que les venía, porque la historia no termina ahí. Ahí tuvieron la cabeza de Juan. Después pasa el tiempo, hermanos, y viene a tomar el poder un emperador de Roma, Calígula. Tal vez lo han escuchado ustedes. Era el tiempo de Calígula, y Calígula nombra
en otro gran territorio de Palestina, a un rey que era pariente de los Herodes, era Herodes Agripa. Y entonces lo pone como rey, lo cual rey es más que un gobernador. Cuando Herodías se entera que Agripa le habían dado el nombramiento del rey por parte del emperador, Herodías arde de envidia, quiere ese título para su marido, porque ella tenía que ser reina de Palestina. Y entonces ella, dice Josefo, esto es algo que Josefo, el historiador, escribe, y dice que le dice a su esposo ahora actual, Antipas, le dice: oye, tienes que ir a hablar con Calígula, el emperador, y tienes que decirle que también te nombre rey a ti, porque tú mereces, tú ya has estado aquí en este cargo y tú mereces ser rey. Y Antipas, como era un tipo con poco carácter y todo, dice: no, pienso que debemos medirnos y todo eso. Y entonces dice ella: no, tienes que ir, yo quiero ser reina y ese no nos puede ganar, y tú te mereces, tú eres el hombre que ama, el hombre que quiere, tienes que estar allá arriba. Y en eso que se tarda Antipas en decidir, le llega la noticia al nuevo rey de que también quieren competir con él, y entonces se adelanta y le manda un mensaje con una información equivocada al emperador, y le dice: Calígula, te quieren ir a ver, pero es que se quieren rebelar contra ti, quieren darte un golpe de estado. Y entonces Calígula, el emperador, está ya prejuiciado. Y antes de que se anime Antipas a llegar, finalmente Antipas le hace caso a su mujer Herodías, y entonces va, pero ya cuando llega, ya el Calígula no quiere oír nada y le dice: te destierro y te quito tu gobernatura y te voy a mandar a un lugar remoto. Y lo manda a las Galias, a Galia, ahí en un pueblo, y ahí queda exiliado, y su mujer va con él. Se le quita el reino, se le quita el dinero, toda la pompa, toda la importancia, y es mandado a recluirse en un pueblo con toda la pobreza, quedaron en la ruina. Y la historia dice que Herodías y Herodes Antipas finalmente se suicidaron. Y así terminó la noticia, casi chisme. Ustedes han estado muy atentos al chisme de la historia. ¿Ven? Es sabrosa la historia. A mí me encanta la historia. Algunos de ustedes: no, clase de historia, no, a dormirse, no, vean ustedes, es interesantísima la historia. Y cuando nosotros no sabemos la historia, hermanos, como dice el dicho, tenemos el riesgo de volver a cometer los errores del pasado. Tengo algunas enseñanzas de toda esta historia, que es el contexto y de lo que pasó aquí en Mateo capítulo 14, del 1 al 12. Primero, la conciencia culpable no arrepentida distorsiona la fe. Herodes Antipas se había quedado, hermanos, con la imagen de la cabeza de Juan el Bautista, y Juan el Bautista ahora era un fantasma para él. Se le aparecía, tenía culpabilidad, y ahora cuando empezó a escuchar de Jesús, que Jesús tenía poder, que Jesús hablaba con fuerza y había seguidores, él dijo: Juan el Bautista resucitó. Y para empeorar la cosa, dicen los historiadores, hay una tradición histórica que dice que Juan el Bautista tenía cierto parecido con Jesús físicamente. Algunos dicen: pues eran primos, por eso se parecían. Entonces, parece ser que ese fue un punto en el que Herodes Antipas, pues todavía su paranoia creció, porque Jesús resucitó, Juan el Bautista viene por mí. Por eso en el versículo 1 y 2 nos habla acerca de que cuando escucha de Jesús, él está temeroso, él está pensando que es Jesús, que era Juan el Bautista, que había resucitado. Todo esto explica cómo él sentía la culpabilidad. Hermanos míos,
¿Algunos de ustedes sienten culpabilidad? ¿Algunos de ustedes tal vez siente algún pecado? ¿Tiene en su mente alguna acción, alguna cosa que usted ha hecho inmoral? ¿Algún pecado? ¿Algo vergonzoso? ¿Algo que si se ventilara como se ventiló en el caso de Herodes y Herodías sería vergonzoso, escandaloso? Antipas tenía conciencia de su culpabilidad y llegó a la conclusión de que Juan había vuelto a la vida. Herodes vivía con una conciencia culpable. Herodes interpreta la fama de Jesús como el regreso de Juan el Bautista y su temor no nace de la fe, nace de la culpa. Una conciencia no sanada lleva a la superstición, al miedo, a la confusión. Creo que cuando las personas no tienen a Cristo, hermanos, y viven en una culpabilidad, cuando esa culpabilidad no es sanada, cuando no es atendida, puede desencadenar en desequilibrios emocionales y hasta mentales. La gente sufre de ansiedad, no puede dormir, siente una culpabilidad. La culpabilidad hace siervos, hace esclavos a los hombres, no son libres. Y esa culpabilidad trasciende y afecta a sus relaciones con sus hijos, su cónyuge, sus padres, sus familiares. Solamente hay algo que puede librarnos de la culpabilidad y es la confesión delante de Dios, el arrepentimiento y la confesión. Hermanos míos, no mantengan en secreto su pecado, háganlo con el Señor Jesucristo. No asuman que como Él sabe todo, tú no tienes que arrepentirte y declararle tu pecado. Habla con Dios, para eso tenemos el recurso de la oración. Vete, sal afuera, toma un lugar aparte y habla con el Señor. Vete a la terraza, vete al patio y habla con el Señor personalmente y dile: Señor, soy culpable de esto y de esto más y he fallado y nadie lo sabe, tú sí lo sabes, perdóname, soy digno de muerte. El recuerdo del profeta asesinado perseguía la conciencia intranquila de Herodes como un fantasma. Cada palabra, cada cosa que se decía atacaba la conciencia de Herodes. Tenía remordimientos de conciencia. Vaya que el remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. El remordimiento es solamente un poco de tristeza por haber hecho el mal, y el arrepentimiento es un cambio en la mente, un cambio de rumbo, una corrección. No fue solamente un casamiento políticamente imprudente, sino que religiosamente fue un escándalo el que cometieron Herodes y Herodías. Se habían divorciado, habían pasado de la inmoralidad, habían pasado a la borrachera, a la inmoralidad otra vez y luego al asesinato. Dice el teólogo Clark: todavía imaginaba que veía y oía esa cabeza santa gritar y clamar contra él, mirándolo también a la cara en todo momento. Dios ha puesto sobre los malhechores sus propias conciencias para que puedan sufrir antes de sufrir, y sus mayores enemigos no necesitan desearles una malicia más grande. Es la culpabilidad, y con culpabilidad tú no puedes vivir. Algo que hiciste hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, algo que hiciste hace poco. ¿Y cómo es posible que un cristiano, que una persona, un hombre de Dios, una mujer de Dios cometa este tipo de cosas vergonzosas? Bueno, hermanos, somos seres humanos y fallamos, nos descuidamos en nuestra relación con Dios, y el hombre que se descuida puede cometer errores grandes. Por eso el mandamiento del Señor es no despegarnos de Él, es mantenernos con Él cerca, leyendo su palabra, orando, asistiendo a la iglesia. Usted no debe separarse de las disciplinas que lo mantienen arraigado al Señor. Cuando el rey David se descuidó, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que había batallado toda la trayectoria, muchos años, y llegó por fin a ser rey, ya estaba, parece ser, en la cumbre de lo que iba a ser su vida, y en ese momento cometió ocio, inmoralidad, adulterio, y
criminalmente asesinato, engaño, con una espiral descendente, un hombre conforme al corazón de Dios. Noé, lo mismo que Lot, pagaron una factura por haberse embriagado. Después de ser hombres que conocían al Señor, conocían de Dios, pero se apartaron de Él y cometieron actos vergonzosos. Por eso un hombre y una mujer, o una mujer de Dios, pueden cometer algo vergonzoso también. Porque alguien podría decir, pero pastor, aquí nosotros somos cristianos, nosotros, ¿de qué cosas nos tendremos que arrepentir vergonzosas? Bueno, si sacáramos a la luz todas las cosas, nos sentiríamos avergonzados. Número 2, también veo la verdad profética, y la verdad profética, hermanos, incomoda al poder. El coraje y la integridad de Juan se ven en su denuncia del rey una y otra vez, probablemente una denuncia en público. Antipas, como ya hemos dicho, había descubierto la desnudez de su hermano. Y algo que me faltó mencionarles es que no solamente Salomé era sobrina e hijastra de Antipas, sino que la misma Herodías era sobrina de él, porque era hija de otro de sus hermanos. Un desastre en las familias, una situación de inmoralidad. Juan el Bautista no es encarcelado por un delito que él hubiera cometido, sino por decir la verdad sobre el pecado de Herodes. El pasaje muestra que el mensaje de Dios confronta incluso a quienes pueden estar en un lugar de autoridad política o religiosa. Hermanos, contra la verdad no podemos hacer nada. Si nosotros hemos fallado, tenemos que humillarnos y corregirnos. La palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, yo no sé con qué ojos, con qué intención usted la palabra de Dios, pero una de las cosas que siempre está en mi mente, por ejemplo, cuando leo la palabra de Dios, es que la palabra de Dios está para corregirme. Y continuamente lo hace, continuamente encuentro que la palabra de Dios está diciéndome que algo no está bien y que debo arrepentirme y debo corregir. Es la ley. ¿Sabes para qué está puesta la ley? Para saber lo que es infracción, lo que está mal, lo que es malo. La ley de Dios te revela lo que no está bien. Por eso, las personas que no tienen una relación con Cristo, no tienen una relación con la iglesia, no tienen una relación con la palabra de Dios, ellos muchas cosas las asumen como buenas, no saben que es muy malo. Para ellos no saben que es muy malo hablar con groserías, con maledicencia. Hay gente que tú hablas con ellas, personas que tienen una maledicencia, no pueden hablar correctamente, no son vulgares en su manera de hablar, y pueden tener dinero, pueden tener posición, pero son vulgares. Ellos piensan que está bien, porque ellos desconocen la ley de Dios, porque no hay una conciencia de la ley de Dios, porque no hay un discernimiento de lo que es bueno y lo que es verdadero. Ellos se regodean, muchos de ellos, yo traigo una mujer, otra mujer, y en el trabajo los amigos se sienten más hombres por tener aventuras. Para ellos no está mal la inmoralidad. Los jóvenes que no tienen un discernimiento, una conciencia cristiana, no tienen un pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios, se toman fotos inmorales, las andan subiendo en redes sociales, dicen grosería, postean cosas ahí sucias, malas, no corresponden con una vida cristiana. Pero ¿cómo les podemos exigir a esos jóvenes, a esas personas que actúen como cristianos si no lo son? Ellos desconocen la ley de Dios, pero tú y yo, hermano, que la conocemos, que leemos la palabra de Dios, tenemos que leerla con esa actitud de ser enseñados, de ser corregidos de la palabra y entendidos para decirle al Señor, perdóname porque en esto yo he fallado. Y a veces el predicador es el hermano. Yo me voy de esta iglesia porque el pastor nada más, él predica como si él fuera el perfecto y todos los demás malos. No, pues yo soy el primero, hermanos, como dijo Juan.
dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Fallamos, hermanos, sí. Pero luego me dijo uno, ya me voy de esta iglesia porque tú nada más predicas de mí. Y luego he visto a algunos esposos que corean a la esposa. ¿Qué le dijiste? Te hablaste de mí, ¿verdad? O sea, ¿qué está diciendo? Que es adúltero, borracho, maldiciente. ¿Qué se está diciendo? Bueno, pero la palabra de Dios no solamente es un mensaje que nos hace entender dónde estamos, cómo estamos, sino que nos da también la mano el Señor para sacarnos de ahí. Y le dice, Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Pero Jesús le dice a Pedro, le dice, y yo te haré pescador de hombres. Tú eres un hombre pecador, pero yo te voy a transformar. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, hermanos. Transformarnos desde adentro. Desde adentro, tiene que ser del corazón, tiene que ser con el Espíritu de Dios, porque si no, solamente es cosmético el cambio que se da con una educación secular, con una educación con modales o con mucho conocimiento de general de la academia. No, tenemos que venir a una transformación del corazón. Otra lección que tenemos en este pasaje, hermanos, es la falta de carácter. Un hombre como Herodes Antipas, y en su caso en el Antiguo Testamento acá, con falta de carácter. Hoy vemos un montón de hombres con falta de carácter, hermanos, de carácter varonil, de carácter como un hombre que funcione en la casa, como un líder, como alguien responsable, que eduque a sus hijos, a sus hijas, que les dé consejos, que se siente con ellos, que los guíe con el ejemplo, con la honestidad, que los instruya en la palabra de Dios, que sea un verdadero líder, que trate de amor, que pueda dar cariño, que pueda dar comprensión. Un verdadero hombre que no se doble, que cuando la esposa quiera hacer algo indebido, cuando los hijos quieran hacer algo indebido, él se mantenga firme. Hacen falta ya de esos hombres. Estaba viendo que un comentario de un teólogo dice, cada vez veo más hombres afeminados. ¿Usted ha visto eso? Yo sí. Cada vez hay más hombres afeminados. Ya cada vez veo más hombres con unos perritos allí, muy afeminados allí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te saludan y dicen, ¡Oli! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, hermano, no. Estamos perdiendo la capacidad de ser varoniles. Y eso son cosas externas, sí, yo lo sé. Pero todo va en el mismo paquete. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Hombres más femeninos? No, hombres varoniles. Pero con los principios de la palabra de Dios. Que sepan sostener su casa, que sepan trabajar, que sepan dar un consejo. ¿Cómo vas a dar un consejo si no eres guiado por Dios? ¿Cómo vas a mantenerte en honestidad? ¿Cómo vas a dar un ejemplo? ¿Cómo vas a vivir una vida ejemplar? Tienes que fijarte en Jesucristo, en su palabra. No dudo que si le pones ahí en el teléfono, ¿cómo ser un hombre? Un montón de ideas. Y la gente se confunde. Usted quiere ser un verdadero hombre, tiene usted que venir a la palabra de Dios. Porque Herodías era una mujer cruel, vengativa, egoísta. Y Antipas hacía todo lo que su mujer decía. Antipas era un hombre dominado por temores. Él temía a Juan, él temía a las multitudes, él temía no cumplir su juramento con los huéspedes del banquete. O sea, ¿cómo voy a quedar más? Y ya hablé, ya dije. Y sobre todo temía a su mujer, a Herodías. La lección de Antipas fue la de un hombre débil. Él, un hombre débil, mantuvo un juramento insensato. Te voy a dar todo lo que pidas, muchacha. Y quebrantó una gran ley. Te voy a dar todo lo que pidas. Y él no pensó en el peligro de eso. Antipas, por cierto, que era demasiado débil para reconocer su error. Fíjense, un hombre
también es conocido por su honestidad y por su humildad para reconocer errores. Pero hay muchos hombres que son débiles para eso y no pueden reconocer su error. Soy el jefe, no me equivoco y no pido perdón y no. Y hay hijos que les haría bastante bien que su padre les pidiera perdón. Perdóname, hijo, porque no estuve. Perdóname, hijo, porque fui un borracho. Perdóname, hijo, porque te traté mal, porque fui injusto. Eso es ser un hombre que reconoce sus errores. No el hombre que pega con su coche y va y corre. Cobarde. El hombre es hombre, enfrenta sus errores. Ahorita me acordé de un día que me hice para atrás. Y allí en mi casa, en mi calle, no había ni un solo coche. Yo era el único que vivía allí, en la única casa. Y yo agarré, oye, que necesitamos dar material, y me subí. Y ¡pum! Cuando siento, y volteo, pues ya le había dado una camioneta. Y me fijé qué camioneta era, y era la de una casa que estaban construyendo. Y te toqué y no, y salí por arriba. Oiga, sí, buenos días. Un tonto le acaba de pegar a su camioneta, te dije. Y dice, ¿dónde está? Algo aquí. Quiero que baje, por favor, y pues, que lo cheque y me diga cómo vamos a quedar. Porque, o sea, déjame acordar porque dije que pegan. Pero ¿cuántos pegan? O sea, ese tipo de gente es la que tenemos hoy. Nos tenemos ese cargo de Jesús. Un muchacho embaraza a una muchacha y dice, piérdelo. O ahí te dejo y tú ves, es tu problema, quién sabe si será mío. ¿No es cierto? Falta de carácter. Hombres débiles. Oye, dice la muchacha, oye, vamos a casarnos para hacer las cosas bien. No, ¿qué poder les vamos a dar un papel? No, para mí es más compromiso estar contigo. Cuernos, manos. Nada de eso, ¿no? Un hombre formal, un hombre con valores, un hombre con principios, un hombre que es un hombre, da la cara, reconoce sus asuntos y se compromete. Es un hombre. Un hombre, no, ya tuve problemas con mi mujer, voy a buscar a otra. No, un hombre se mantiene en lo dicho, di mis votos ahí frente a todos y frente a Dios, y yo me sostengo en esos votos hasta que la muerte nos separe. Todo esto no va a quedar en mí, yo voy a sostenerme en mi palabra. Porque son valores. Di mi compromiso ante Dios, ante todo esto. Nada de, si tengo una bronca con mi esposa, no voy a andar buscando otras mujeres, voy a ver cómo lo soluciono. Y si no, ni modo, ya me metí en esta, ya soy un hombre, mantengo mis compromisos. La Biblia establece que la integridad es cuando un hombre no cumple su promesa, aun cuando el daño es suyo, el futuro no sea como había pensado, y se sostiene. Eso es un hombre. No alguien que anda voluble, que cambia cada rato. No, un hombre se mantiene, un hombre fuerte, no un hombre débil. Pero Antipas era un hombre demasiado débil para reconocer su error y tenía tanto miedo por enfrentar a su mujer. Y hoy así hay hombres también. Y hay mujeres como Elodías que ya le tomaron bien la medida al hombre, ya saben cómo, y se hacen un enojo y todo, ya saben que el hombre no quiere. Por eso me dijo un día mi vecino, me dijo, ¿sabes? Yo he durado el matrimonio, porque aprendí 4 letras. Las 4 letras, ¿cuántas son? Obedece. 4 letras. Obedezco a mi esposa. Todo lo que ella diga. Hermanos míos. Y por eso estamos viendo una sociedad como la que vemos. Al principio decíamos, no, que machista, y ahora tenemos una sociedad matriarcal. Las mujeres son las que van y dicen. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ese carácter, no tiene esa fortaleza. Ya estamos, ya la mujer dice, opina, grita y dice, no, eso en nosotros como cristianos, eso no va. Y aun cuando la mujer tenga ese ímpetu y esa inteligencia y esa vivacidad, debe de ayudar a su esposo para que su esposo sea. Pero el hombre tiene que entender que él es el que lleva adelante la batuta, él es el que debe dar la cara, él es el que va adelante del liderazgo. Oye, ¿no le pides por favor a tu primo que si nos presta dinero? Pues háblale tú, tú eres el varón, ve tú y da la cara. Ay,
se ponchó la llanta. Ya, a mujer, ¡pum!, se mete abajo. ¿Y qué te pasa? Es el hombre que debe de hacer eso. Es el hombre, hermanos, pero ya no hay mucho de eso. Cada vez se van perdiendo los valores. Y le tenía miedo a su mujer y por eso muchas veces se cometen decisiones equivocadas. El hombre debe estar unido a Dios, debe estar unido a la palabra de Dios. Y cuando la señora quiere hacer algo que no es correcto, el hombre debe decir: señora, esto no es correcto porque la palabra de Dios nos dice. Estoy aquí, mira, yo siempre estoy escuchándote, te escucho y todo, pienso en lo que tú me dices, las ideas, porque tampoco voy a decir que no vale nada, no voy a admitir tus ideas, no, al contrario, las ideas de las mujeres son mucho mejores que los varones. Entonces los varones tienen que tener la habilidad de escuchar esas ideas, de escucharlas, analizarlas y luego entender cómo llevarlas a cabo. Pero mira, vamos a endeudarnos y si la hacemos, y vamos, y pedimos acá, y pedimos otro préstamo acá, porque tenemos que tener aquello. Déjame pensarlo. ¿Se acuerdan cuando le dijeron al Señor Jesús, le dijeron: mira, esta mujer la encontramos en el acto del adulterio, dijeron que la moriéramos a pedradas? ¿Tú qué dices? Dice la ley que sí. Y dice la palabra del Señor que el Señor tomó su tiempo para escribir en la tierra, hasta que le volvieron a decir: bueno, ¿qué hacemos? Dinos. Y algunos dicen que necesitamos ese tiempo de unos minutos para pensar bien lo que necesitamos de decidir. Así es, varón. No, señora, no ajustamos, no vamos a tomar esta decisión porque el día de mañana no quiero que hagamos esto y esto, no quiero que estemos en esa situación. Nos mantenemos aquí. Y debe ser un hombre de carácter. Pero eso se va a convertir en tiranía si no sabemos someternos los hombres, los varones, a Cristo. Dice la Biblia que la cabeza de la mujer es el varón, pero cabeza del hombre, del varón, es Cristo. Así que Cristo debe estar por encima y el hombre debe estar sometido a Cristo. ¿Saben dónde se descompone todo, hermanos? Donde el hombre ya no quiere seguir a Cristo, ya no quiere seguir las cosas de Dios, entonces todo lo demás se descompone. Herodes sabe que Juan es justo, pero actúa contra su propia convicción y la presión de social y el orgullo, quedar mal ante los hombres, y por eso decide desobedecer a Dios. Algunos de ustedes, jóvenes, están en la escuela, sienten la presión de hacer lo que los otros hacen, de decir como los otros dicen, tienen la presión y sienten miedo de quedar mal ante los hombres y prefieren quedar bien con los hombres y desobedecer a Dios. Y así hay mucha gente hoy. Dice otra vez el teólogo Trapp: su esposa lo gobernaba a su gusto como Jezabel hizo con Acab, pero nunca sale bien cuando la gallina cacarea. El que tiene oídos. Dice Carson: como la mayoría de los hombres débiles, Herodes Antipas temía ser visto como un débil. Fíjense nomás. El débil temía ser visto como un débil. Siguiente: el pecado que no se arrepiente y no se confiesa se hace grave. Herodes pasa del adulterio a la injusticia y de ahí al asesinato. El texto enseña que el pecado tolerado más bien no estanca, sino progresa. Cuando tú mantienes pecado y no lo confiesas, pecado trae más pecado, pecado trae más pecado. Por eso uno debe estar a cuentas con el Señor todos los días, y no permitir que el pecado avance, porque el pecado produce más pecado. No debes mantenerte mucho tiempo en un pecado, en una actitud pecaminosa. Debes volverte a Dios y debes pedirle perdón. Aun cuando te sientas hipócrita y sucio, tienes que volver otra vez al Señor y decirle: Padre mío, perdóname, lo volví a hacer, perdóname, Señor, porque tú estás contrarrestando el avance del pecado, y en una de esas se va de tu vida. Pero no podemos ser flacos en la lucha. Otra lección de este pasaje, de esta historia, hermanos, es que la manipulación y la frivolidad pueden destruir vidas. ¿Qué hizo Herodías? Manipuló a su esposo y manipuló ¿a quién? A la hija, ¿cómo se llamaba? Salomé. El cumpleaños de Antipas fue la ocasión
del martirio de Juan, cuando todos estaban probablemente bien ebrios y la única mención en el Nuevo Testamento, como ya dije, del cumpleaños fue aquí. Y Salomé, la hija de Herodías, aparentemente una señorita muy esbelta, salió para entretener a los invitados con una danza seductiva y ya tenía un acuerdo con su madre. Y la astuta Herodías estaba dispuesta a exponer. Fíjense a lo que estaba dispuesta esta madre. Estaba dispuesta a exponer a su propia hija a las miradas codiciosas de los hombres en un acto indecoroso para una señorita de sangre judía. Y luego, por medio de su hija, manda a pedir la cabeza de un hombre justo. Qué astuta esta mujer, qué vengativa, se aprovecha de la debilidad de su esposo. Y uno se pregunta, ¿qué clase de mujer estaba formando en Salomé esta madre? Herodías no le daba importancia al pudor y dignidad de su hija con tal de obtener venganza. Ay, hija, vas muy larga, súbele más a la falda. Hay de esas madres modernas como esta que empuja hacia adelante, es lo que significa el término cuando instigó e instruyó a su hija. Las madres, dice Spurgeon, las madres que animan a sus hijas a vestirse no muy decentemente y las introducen en los bailes, han de saber que nada bueno puede salir de eso. Tal vez complazca a los Herodes, pero desagrada a Dios. Spurgeon. Herodías era una mujer inmoral, infiel, vengativa, procuraba vengarse hasta cuando se le condenaba injustamente, y era además envidiosa, porque buscó el ser reina, porque otro lo tenía, ella quería, y este tipo de personas que se molestan, se enojan cuando alguien prospera a su lado. Deben tener mucho cuidado, hermanos, con la envidia. Ustedes ven en redes sociales que alguien hizo un viaje, que alguien se compró un coche, que alguien hizo esto, lo otro, y que, ay, ¿cómo a ese le pasa? Y a mí no. El éxito produce envidia. Por eso debemos ser cautos y debemos revisar nuestro corazón. Herodías había planeado todo esto tiempo atrás, muy astuta, muy malévola. Dice el teólogo Bruce, si no se hacía de inmediato bajo la influencia del vino y la gratificación momentánea por la danza voluptuosa, tal vez nunca se habría hecho. Ella aprovechó el momento. Ahorita es cuando hay que hacerlo. Esta mujer Herodías, quien probablemente, dice Clark, tomó un placer diabólico al ver esa boca sin palabras, ya la cabeza de Juan en el plato, a menudo había sido la causa de plantar espinas en su mente. Y lamentablemente Herodías fue la ruina de su esposo. Estaba muy bien, pero cuando Herodías se presentó en la escena, todo empezó a ir hacia abajo y terminaron, dice allá en la Galia, cometieron suicidio, tanto Herodes como Herodías. Herodías usa a su hija como un instrumento de venganza, y hay personas que utilizan a sus personas, a sus seres queridos, para obtener una ganancia, para obtener simplemente resultados en su ambición. Son rencorosos, manipuladores, y cuando eso está en la vida, uno anula ese avance con Dios, que Dios esté. Usted tiene que revisar si su vida es un corazón ambicioso, rencoroso, si usted utiliza la manipulación. Usted debe de pensar todo eso, cuáles son sus palabras, cómo son sus relaciones con las personas, y debe poner eso delante de Dios. Siguiente idea, hermanos, lección, es que la fidelidad a Dios puede costar la vida. Juan muere como un mártir, aunque el primer mártir de la iglesia fue Esteban, pero el primero que muere aquí como mártir realmente fue Juan el Bautista, pero Dios honra su testimonio. Siguiente lección, Dios sigue obrando aún cuando sus siervos son perseguidos. Juan el Bautista murió, pero era el precursor, era el que iba a preparar el camino de Jesús. La muerte de Juan no detiene el avance del reino,
Mateo, el evangelista, conecta este episodio con el avance de 5 misioneros que fueron a predicar entre los Aucas, allá en Ecuador. Estos 5 misioneros, sus nombres, el más famoso, Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Peter Fleming y Roger Fiordegan. Ellos encontraron la muerte en 1956. Ellos llegaron en una avioneta y ahí, cuando estaban viendo el río y estaban empezando a ver la zona donde iban a llegar para predicarle a esa tribu, por allá en los arbustos, allá en los árboles, estaban los indígenas viendo a estos extraños que habían llegado en esa avioneta y ya estaban preparando las lanzas. Y justo cuando ellos estaban reconociendo el agua del manantial o el agua del río aquel, estos hombres se precipitaron y los alancearon. En ese momento terminaron con la vida de hombres que habían invertido para ese viaje misionero y para vivir allí y para predicarles el evangelio a esa comunidad. Pero después de su muerte, ¿qué creen que pasaría? 5 misioneros muertos y con sus esposas, sus hijos. ¿Qué pasaría? La obra no se detuvo. Elizabeth Elliot, viuda de Jim Elliot, y Rachel Saint, hermana de Nate Saint, ambas regresaron a la selva y de manera sorprendente vivieron entre los Aucas, incluyendo algunos de los hombres que habían participado en la muerte de sus esposos y hermanos, y con el tiempo se quedaron a vivir allí, predicaron el evangelio, y varios atacantes que mataron a estos misioneros se convirtieron al cristianismo. El testimonio de estos misioneros inspiró a miles de jóvenes en el campo misionero, dio un nuevo impulso al movimiento misionero mundial y popularizó una visión del discipulado que no solamente es un discipulado que se queda aquí en la iglesia como una clase, sino que es una entrega total y que va más allá del éxito visible. La misión entre los Aucas o los Wauroni no dependía de 5 hombres, sino de Dios. Su muerte se convirtió, como dijo Tertuliano hace siglos, que es la semilla, dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y finalmente, hermanos, vemos en esta lección que el discipulado incluye honrar a los testigos fieles. ¿Qué pasó en el versículo 12 de Mateo 14? Los discípulos de Juan el Bautista honraron su vida y su memoria lo mejor que pudieron. Tomaron el cuerpo porque la cabeza ya había sido desprendida. Tomaron el cuerpo de este hombre justo y entierran su cuerpo, le dan honra y le dan sepultura, y esto enseña el valor de la lealtad y la memoria, el respeto de quienes o hacia quienes han servido fielmente al Señor. Spurgeon escribe ante esto, dice: tomaron el cuerpo y lo enterraron, no a él, no a Juan el Bautista, el verdadero Juan, ningún hombre puede enterrar. Y Herodes pronto se dio cuenta que estando muerto aún hablaba. Ese era Spurgeon. Así que, hermanos, debemos tener en alta estima a aquellos hombres que han dado su vida. Yo me quedo pensando en estos 5 misioneros que fueron a los Aucas, dieron su vida, y a veces me pongo a pensar, Señor, pues si ellos habían preparado, habían ido a estudiar, dieron su vida, consiguieron el dinero y todo, ¿y por qué precisamente que ellos iban a ser tus instrumentos permitiste que murieran? Y luego me acuerdo de otros nombres, de David Brainerd, por ejemplo. Era un hombre que se fue, dejó su vida, dejó todo para irse a predicarle a los indios allá en Norteamérica, a los indios, fue con los comanches y todo eso, unas flechas y todo, y estuvo allí y les predicó el evangelio y finalmente ganó a unos y terminó bien enfermo. Y como esa hay otras historias increíbles de misioneros, la obra de Dios no se detiene. Uno puede decir, ¿por qué a Juan el Bautista era muy joven? ¿Por qué le cortaron la cabeza? Por decir la verdad. Bueno, hace falta más hombres que prediquen la palabra del Señor y sean valiosos para el reino. Y cuando vemos a uno de esos hombres, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios y honrarlos en la medida que dice la Escritura. A la vez que debemos buscar, hermanos míos, el propósito más noble, que es vivir una vida que sea agradable, una vida que sea útil al Señor. A la vez que buscamos eso, vivir una vida agradable y útil
al Señor, debemos agradecer por aquellos que nos anteceden con ese testimonio. Me acuerdo del hermano Samuel Hernández. El hermano Samuel fue mi pastor en mi adolescencia. Y ya después que vine y estaba yo estudiando en el seminario, regresé a Tula y Dios me puso en el corazón llevarle una ofrenda al hermano ya avanzado en su ministerio y en edad. Y fui ahí, toqué y ya me dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo, no, ahí está el hermano Samuel, quiero hablar con él rápidamente. Y creo que lo agarré en el tiempo de la comida. Y bajó y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, hermano, tengo aprecio por usted. Hace años que yo me fui de aquí, pero usted sigue firme, sigue en la palabra de Dios, sigue su nombre, que sigue instruyendo, sigue predicando. Y quiero decirle que su vida es una bendición y tengo una pequeña ofrenda para usted. Y yo lo aprecio y le agradezco. Y ya, me fui. Años después, le dimos un reconocimiento en nuestra iglesia por sus más de 40 años de ministerio. Vino aquí a San Miguel, le dimos ese reconocimiento y cuando le dimos la palabra, él dijo, hay algo que yo estaba pasando por un mal momento. Gamaliel no lo sabe, estaba pasando por un mal momento en mi ministerio. Y justo cuando estaba pasando por ahí, alguien toca la puerta y me llaman, me dice que quiere hablar conmigo, y era él. Y me dijo unas palabras que parecen muy sencillas, pero en ese momento el Señor lo utilizó para bendecir mi corazón. Y uno nunca se imaginaría que un hombre con esa trayectoria, con más de 40 años de ministerio, necesitaría unas palabras, además de que era un hombre fuerte, rudo de su manera, fuerte, firme, y necesitara unas palabras de un seminarista incipiente. Así que solamente un ejemplo, hermanos, de que nosotros, cuando veamos estos hombres que sirven al Señor, que se mantienen, que predican la palabra, que van a hombres, misioneros, pastores, hermanas también, hermanas que se mantienen sirviendo al Señor, debemos agradecer a Dios por su vida, porque la están ofrendando para el Señor. Concluyo. Este pasaje nos recuerda que la verdad de Dios nunca es neutral, o conduce al arrepentimiento o provoca resistencia como Herodes. La tragedia de Herodes contrasta con la fidelidad de Juan el Bautista, que prefirió obedecer a Dios antes que preservar su vida. Miren nada más, Herodes prefirió quedar bien con los hombres antes de obedecer a Dios. Juan el Bautista prefirió ser muerto por los hombres antes de desobedecer a Dios. ¿Usted qué va a preferir? ¿Qué tipo de carácter tiene usted delante de Dios? Creo que el Señor nos manda a ser valientes y no cobardes. De hecho, me queda la palabra ahí de cuando la Biblia dice que en la lista de los que irán a la condenación, dice, y los cobardes, empieza por los cobardes e incrédulos. Los cobardes son los que siempre se mantuvieron a la sombra, siempre estuvieron por allí, yo de lejitos, yo que no se enteren que soy cristiano, cobarde. Pero los cobardes e incrédulos, los maldicientes y todos esos irán al lago de fuego y azufre. Y creo que fue el destino para Herodes y finalmente para Herodías también. Este pasaje nos desafía a examinar nuestro propio corazón, a no callar la verdad por el temor a los hombres y a vivir una conciencia limpia delante de Dios, aunque la fidelidad pueda tener un alto costo, hermanos. La fidelidad a Dios puede tener un alto costo. A veces te quiten del trabajo, tal vez te quiten la herencia, tal vez entres en controversia con algunas personas, pero tienes que hablar la verdad del Evangelio. Y tienes que vivir una vida que agrade al Señor, pues el reino de Dios, hermanos, incluso avanza en medio de la persecución y la aparente derrota. En este episodio parecería que Juan el Bautista había sido derrotado y había ganado el mal. Pero no olviden las palabras del Señor Jesús, que dijo: de entre los nacidos de mujer no hay uno que se compare a Juan el Bautista. Él es el más grande. Él es el más grande. Así que una vida que vivió poco,
que fue fiel al Señor, pero que pueden estar en nuestra propia vida. Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no estar a cuentas delante de ti? ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos perfectos? ¿Quiénes somos nosotros para no reconocer nuestros errores y pecados? Perdónanos, Señor. En ocasiones también te tenemos que pedir perdón por el mismo orgullo que no nos deja ver. Donde sea una fiera convicción, una convicción feroz de que tú eras un Dios, un compromiso con la verdad. Señor, ayúdanos a vivir de esa manera, que agrademos tu nombre y que agrademos a ti, a tu persona, a tu corazón. Señor, hacer de esos cristianos de hueso colorado, amantes de tu palabra, fieles a ti, Señor. Ayúdanos a ser esos que tú necesitas que seamos. Te adoramos, Señor, y te glorificamos, y te amamos, y te abrazamos, Señor. Seguimos contigo. Perdónanos, límpianos, renuévanos, por favor, restauranos. Te lo pedimos todo en Jesucristo.